Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Una de las visiones más prometedoras de la ciencia ficción ha sido construir un auto capaz de conducirse solo. Y esto ya es una realidad en parte gracias a un científico mexicano. Hoy vamos a platicar con el doctor Raúl Rojas, líder del proyecto Autónomos de la Universidad Libre de Berlín y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015. Él es, además, una de las mentes más brillantes de la nueva era de la inteligencia artificial. Esto es Los Observadores. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. Muchas gracias por invitarme al programa. Vamos a hablar de todo un reto que es que un auto logre conducirse solo, como ya sucede, pero los retos que implican y el alcance y la visión que pueden tener. Tú eres líder de un proyecto de esta naturaleza, pero antes háblame de la inteligencia artificial. ¿Cómo partimos o de qué idea partimos de inteligencia artificial para crear un proyecto así? Bueno, inteligencia artificial es inteligencia de las máquinas, de las computadoras. Y todavía hace 30 años, 40 años se pensaba que lo más importante era resolver problemas como jugar ajedrez o álgebra de las computadoras, en donde hay que pensar mucho y hay que aplicar muchas reglas para resolver los problemas. Actualmente, realmente los problemas importantes en inteligencia artificial es todo aquello en donde no tenemos que pensar como humanos para resolver el problema, en donde de manera instantánea prácticamente tenemos la solución. Por ejemplo, reconocer lenguaje, reconocer las caras de unos amigos, o manejar un auto, que es algo que se puede hacer casi de manera inconsciente, son problemas importantes porque no podemos ver en nuestro cerebro cómo lo hacemos y sin embargo lo queremos transportar a las máquinas. Esos son proyectos actuales. O sea, es como existe una toma de decisiones, pero no a un nivel consciente en el ser humano, quiero decir. Y la inteligencia artificial en la actualidad busca repetir estos patrones. La inteligencia artificial busca crear máquinas que puedan resolver precisamente estos problemas y la gran interrogante es cómo sucede. Por ejemplo, cuando estamos manejando un automóvil, ¿cómo es que podemos enfocar la atención en las cosas importantes? Enfocamos la atención en el vehículo que tenemos enfrente, en el peatón que tal vez vaya a cruzar la calle, pero son procesos a veces subconscientes que no tenemos todavía bien investigados. Los psicólogos no saben cómo sucede, los neurólogos no saben cómo sucede y sin embargo lo queremos implementar en la computadora. Para traducirlo técnicamente, ¿qué se requiere? Bueno, yo necesito un automóvil, en primer lugar, que esté conectado a una computadora. El automóvil necesita sensores, necesita poder detectar todo lo que está afuera en el entorno. Necesita, por ejemplo, radares para detectar la velocidad de los vehículos que van enfrente y atrás. Necesita láseres para medir la distancia a la que se encuentran los vehículos. Cámaras de video para ver las señales de tráfico, para ver el carril, para ver incluso intersecciones, por ejemplo, para ver a los peatones. Necesita también telecomunicación, coordinación con otros vehículos. Necesita un sistema de GPS. Necesita un sinnúmero de sensores que ya integrados al vehículo y conectados a la computadora, le permiten tomar la mejor decisión posible en cada situación de tráfico. Un auto realmente, como el que han diseñado ustedes, va tomando decisiones en el camino. No es una preprogramación, digamos, sino que va observando señales de tránsito, rutas, etcétera, y por sí solo va tomando las decisiones. Sí, así es. El auto empieza, por ejemplo, si va a ir de una parte de la ciudad a otra, empieza en una calle, detecta el semáforo, tiene que detenerse en el semáforo, tiene que tomar la curva correcta en la intersección, tiene que decidir qué calles va a recorrer. Si una calle está bloqueada, por ejemplo, el auto tiene que reprogramar la ruta, tiene que rebasar a otros autos si es necesario, tiene que evitar pegarles manteniendo la distancia, es decir, tiene que hacer todo lo que hacemos en el tráfico como conductores. ¿Cuál es el grado de avance de autónomos? En la actualidad, ¿qué hemos conseguido? Son casi 10 años, ¿verdad? Empezamos en el año 2006 en la Universidad de Stanford, paralelo al grupo que después se fue a Google a hacer el llamado Google Car. Y el grado de avance es tal que ya tenemos la licencia de conducir para Berlín, es decir, podemos sacar el auto y manejar en cualquier parte de Berlín sin ningún problema. Es decir, el Autónomos está autorizado como cualquier ciudadano de la Comunidad Europea para manejar en carreteras. El auto tiene una licencia de manejo y sacar esa licencia de manejo
Fue la prueba de manejo más larga de mi vida porque nos tomó 18 meses de pruebas de manejo, que venían los inspectores a ver el vehículo, a pedirnos que les mostráramos cómo funcionaba, salir a la calle, a ver cómo operaba en el tráfico, y nos dieron la licencia. Ahora podemos andar en cualquier parte de Berlín, y además el año pasado recorrimos 2.400 kilómetros de manera autónoma en México, y ese fue el mayor recorrido que se ha realizado de esta forma. Pero el desafío en México para nosotros era ver el estado de las carreteras mexicanas, ver si podíamos manejar en todas las circunstancias posibles. Y los problemas que tuvimos fueron, por ejemplo, que desaparecían los carriles. Si habían repavimentado la carretera, todavía no había carriles durante varios kilómetros. O habían hecho una construcción en la carretera y las líneas de dirección del tráfico estaban apuntando en contra de nosotros, de tal manera que incluso alguien que va manejando de manera... No hace falta hacer una computadora para entrar en conflicto. No hace falta hacer computadora para entrar en confusión. Y el problema más importante que tuvimos realmente fue el de los baches, porque en Europa, en Estados Unidos, en Alemania y en Suiza nunca hemos tenido un detector de baches. Nos dimos cuenta que en México es esencial tener un detector de baches, porque sobre todo en esas carreteras en el norte del país acaban de ser la época de lluvias, había hoyos muy profundos, y si cae uno en esos hoyos puede perder una rueda, ¿no? Una llanta. ¿Qué sigue, Raúl? Tienen este automóvil autónomo que ya es capaz de conducir en carreteras de alta, ¿cómo las podríamos llamar? Extremas, de conducción extrema. Sí, cuando vinimos a México dijimos queremos ir a México porque queremos vivir situaciones extremas de tráfico. Bueno, venían por aventuras, ¿no? Entonces, era una aventura, exactamente. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué veremos en los próximos años? Bueno, la industria automotriz ya está trabajando en esto, no están dormidos, están realmente trabajando en esto, aunque no lo platiquen. La industria automotriz en Estados Unidos, en Alemania y en Japón van a sacar el autopiloto para la carretera en 2020 aproximadamente. Es decir, va a haber un botón y si yo lo aprieto, el auto se va solo en la carretera, no necesito llevar las manos en el volante, puede incluso rebasar a otros vehículos. Pero si quiero salir de la carretera a la ciudad, tengo que tomar control y tengo que llevar el auto a la carretera. ¿Esto por cuestión de seguridad o todavía por una cuestión de tecnología? Por cuestiones de seguridad y por cuestiones legales, porque todavía no está claro quién responde en caso de un accidente, quién paga el seguro, cuánto paga el seguro. Entonces las compañías automotrices no están dispuestas todavía a poner esta tecnología en uso en las ciudades. Nosotros somos una universidad, no tenemos ese problema que ellos tienen, por eso nosotros estamos viendo más hacia adelante. No competimos con la industria automotriz, con productos comerciales, competimos en una visión del futuro de manejar en las ciudades que se va a realizar apenas en 30 o 40 años, y por eso ahí tenemos cancha abierta. Somos la única universidad en el mundo que es está una gran trabajando ventaja al ser una universidad que está compitiendo, si entiendo bien, con grandes proyectos de la industria automotriz, y otro que además hoy es noticia, que es el auto de Google, porque por estos días acaba de tener un accidente que no es tan infrecuente, ¿no? ¿O sí? ¿Cuál es lo relevante de esta los accidentes noticia? con autos autónomos no son frecuentes porque siempre hay un conductor de seguridad. Siempre hay alguien que va detrás del volante y si ve que va a pasar algo inapropiado, por así decirlo, puede tomar control del vehículo. Entonces, Google siempre ha tenido un conductor de seguridad y muchos accidentes no han ocurrido porque el conductor de seguridad interviene. Los accidentes que han ocurrido, casi todos han sido culpa de los otros conductores. Incluso Google dice que a veces les echan el auto encima para ver cómo reacciona el auto autónomo. Pero lo interesante de este accidente es que es el primer accidente donde Google dice, sí, tuvimos la culpa, vamos a mejorar el sistema. Y eso deja ver qué tan difícil es precisamente esta cuestión de los autos autónomos. Se necesitan años de desarrollo, se necesitan millones de kilómetros de experiencia, y hasta que no se tengan, no se va a poder usar en las ciudades. Raúl, en tu visión de futuro, ¿lograremos tener un conductor que no solo tenga la licencia de manejo de Alemania, sino que logre conducir, digamos, en la Ciudad de México, donde Sí, sabemos que el nivel de conducción es difícil? Sí, eso siempre me lo preguntan, si el automóvil autónomo va a llegar a México. Yo lo que digo es que el automóvil es un producto ya global. Ya no hay automóviles para México, automóviles para Estados Unidos y para Japón. Es el mismo producto y se produce en un solo país. Entonces, estos automóviles van a llegar completitos, así como están aquí a México. Va a haber que adecuar los señalamientos en las carreteras, pero va a ser una difusión mundial de la tecnología. Ahora, lo que yo espero es que, en primer lugar, se experimente con las carreteras. La gente va a tener que tener cuidado al hacer esos experimentos.
y de acuerdo a la experiencia que se tenga, se va a poder ver en cuántos años se puede proyectar eso a las ciudades. Yo pensando en este auto que logra conducirte, llevarte, etcétera, me parece que además debe haber una transformación mucho más radical. No creo que estaríamos pensando, como sucede en la actualidad en México, por lo menos, que cada quien tiene su auto, etcétera, ¿no? Creo que los sistemas de movilidad también se revolucionarían con un invento de esta naturaleza. Sí, para mí lo interesante de un proyecto como este es que implica repensar la ciudad completamente. Si hay un vehículo que me puede recoger a mí de mi casa, me puede llevar a mi trabajo y puede seguir dando servicio, ese vehículo es un taxi. Los vehículos del futuro son taxis que me pueden recoger a mí, pero además pueden recoger al vecino, pueden recoger a una tercera persona que va en la misma dirección. Y de esa manera podemos reducir el número de vehículos en las ciudades por un factor de 10. En lugar de tener millones de vehículos como aquí en la Ciudad de México circulando, podríamos tener la 10ª parte, el tráfico volvería a fluir y además no hay autos estacionados, los autos están siempre en movimiento. El costo de mantenimiento, incluso para el propietario, pues, se convertiría en cero. Es que sí, exactamente, ya no hay propietario, son taxis. ¿Y para qué necesito yo un taxi estacionado afuera de mi casa? Lo único que necesito es llamar al taxi. No necesito lavar el auto, no necesito arreglar el auto, no necesito tener un garage para el auto. Es decir, es mucho más racional el uso de recursos y además baja la contaminación, aumenta la calidad de vida en las ciudades y eso es lo que se quiere a la larga. ¿En cuánto tiempo calculas que, tomando decisiones de política pública adecuada, podríamos implementar este tipo de sistemas? Yo creo que todas las cuestiones legales, hasta que se resuelvan, van a poner un freno a la tecnología. Además, la gente se tiene que acostumbrar. Es también una cuestión de aceptación social, de subirse a un vehículo, ver que va manejando solo y no sentirse amenazado por el vehículo. Claro. Sentirse seguro. Todo, ¿no? Ajá, Sí. exactamente. Sentirse seguro en el vehículo. Entonces, por eso va a tomar muchos años, no porque la tecnología no tenga ya prototipos, sino porque la difusión de la tecnología en una cuestión tan básica y tan sensitiva como el transporte siempre requiere mucho cuidado y ese cuidado se va a tener. El paso del laboratorio o de los ensayos a la masificación, ¿qué se requiere y cuándo lo veremos? Bueno, lo que se requiere actualmente, en primer lugar, es bajar los precios de los prototipos, porque un prototipo como el que tenemos en Berlín o un prototipo como el auto de Google no es pagable, no se puede poner a la venta porque cuesta 3 o 4 veces más que un auto convencional. Entonces tienen que bajar los precios de los sensores. Ahora, los precios de los sensores y de electrónica solo va a bajar si hay producción en serie. Entonces, un poco como la gallina y el huevo, que hay primero producción en serie y después demanda masiva. Las dos cosas van a ir poco a poco y por eso yo pienso que para las ciudades todavía estamos hablando de 30, 40 años en que se pueda llegar a un nivel de precios y a un nivel de seguridad tal que se puedan poner. Sí, hablas de 30 años, pero sin embargo me platicas de estos procesos de 2018 donde ya veremos a los autos conducirse solos, si bien con el conductor ahí, pero de forma autónoma en carretera. Sí, en carreteras. Y también los sistemas, por ejemplo, lo que comentabas de los taxis, ¿no? Ya se empieza a utilizar el sistema de carpooling, como le llaman, entre taxis. Sí, la cuestión de la movilidad se está repensando mucho en Estados Unidos y en Europa. Ahora ya hay más lo que se llama car sharing, compartir el automóvil. Hay gente que incluso estaría dispuesta a comprar un auto, estacionar el auto y ponerlo a disposición de otros usuarios, si esos usuarios pagan una parte del costo del vehículo. Entonces ya se está pensando mucho en ese tipo de, incluso propiedad compartida de los vehículos, o renta compartida, o taxis compartidos. Entonces está cambiando la mentalidad precisamente porque el número de automóviles ya en las ciudades es tan absurdo que no basta ni con segundo, ni con tercero, ni con cuarto piso, se llenan a la larga. Por eso hay que adoptar otros conceptos de movilidad y en eso se está trabajando en todo el mundo. Pues ahí está la visión del doctor Raúl Rojas, un científico mexicano de una visión amplísima y que trabaja en el proyecto Autónomos, la conducción de un auto solo ya en condiciones extremas como las carreteras del norte del país y también en ciudades. Y pues yo te agradezco mucho tu presencia aquí en Los Observadores, Raúl. Muchas gracias por invitarme y espero que esta visión del futuro en 30 o 40 años nos volvamos a acordar de ella y podemos revisar qué fue lo que pasó. Espero que sí y que lo podamos revisar juntos. Muchas gracias, Raúl. Gracias.
Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.